Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se dan cita todas las semanas y cogen de su tiempo para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Como siempre le decimos, estamos muy pero que muy agradecidos porque a través de estos estudios estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a su nombre. Como siempre, saben que estamos en el ministerio nuestro, que es escrito está, Lucas 4.8. Nos puedes conseguir nuestros videos en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. El tema de hoy va a ser el tema número 117 y vamos a seguir con la Torá, el Nomos y la ley, la segunda parte. Como siempre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que sea el director de todo lo que se diga aquí. Padre de eterna misericordia, mi Dios, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias, mi Dios. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, mi Dios, por la familia. Gracias por darnos este privilegio maravilloso de haberte conocido, de abrir nuestros corazones, permitir que abramos nuestros corazones para recibirte como nuestro Salvador personal. Gracias también por el privilegio hermoso que tenemos de ser partícipes en esta gran obra de predicar el verdadero mensaje de salvación. Suplicamos tu presencia en medio nuestro, mi Dios. Suplicamos que estés con las personas que nos van a escuchar, que abra sus mentes de tal manera que te puedan escuchar a ti. Acompáñanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. Bueno, en el último estudio pudimos presentar las diferentes aplicaciones, recuerdan, de la palabra Torá, Nomos y ley, donde esto es en hebreo, esto es en griego y esto es en español, ¿verdad? Y le hablamos de que estas palabras tienen diferentes aplicaciones, ¿verdad? Cuando se presentan, lógicamente, ¿en dónde? En la Biblia, que es lo que nos interesa, porque lo que nosotros estamos estudiando es la palabra de nuestro Dios. Dijimos que estas palabras, tanto en hebreo como en griego, como se traduce al español, es ley, la ley, ¿verdad? Y la ley, la traducción en español es en singular, ¿verdad? Es en singular. O sea, que típicamente se traduce como si fuera una sola ley. Sin embargo, habíamos explicado de que como la palabra Torah y Nomos son unos nombres colectivos, significa que dentro de la palabra también incluye una pluralidad, ¿verdad? Es decir, de más de uno o más de una. Entonces, habíamos explicado que depende de la aplicación que le dé el escritor bíblico, es que nosotros vamos a entender entonces si la palabra la vamos a tomar en singular o la vamos a tomar en plural. ¿Están viendo? Recibimos muchos, pero que muchos mensajes. ¿Por qué? Porque gracias a Dios nuestros queridos hermanos que nos escuchan y nos ven son personas muy inteligentes. Y entonces la pregunta que nos hicieron es si la palabra ley en español en la Biblia tiene diferentes aplicaciones,
¿cómo entonces podemos saber cuál de esas aplicaciones es que el escritor bíblico se está refiriendo cuando usa la palabra ley en la Biblia? ¿Verdad? Y esa pregunta pues tiene mucha lógica. Lógicamente, ¿verdad? ¿Cómo nosotros lo vamos a saber? Bueno, la primera forma en que nosotros lo vamos a saber es que en muchas ocasiones el mismo texto que nosotros estamos estudiando o estamos leyendo, el mismo texto nos da una pista, ¿verdad? Ustedes saben lo que es una pista. O sea, por alguna palabra que diga el mismo texto, vamos a saber, bueno, porque como dice esta palabra, se tiene que estar refiriendo a esta ley en particular. Eso ya mismito lo vamos a ver. ¿Ves? Porque todo esto lo vamos a demostrar bíblicamente. Así que la primera forma es esa. En muchas ocasiones el mismo texto nos da la pista para nosotros entonces entender, no, mira, aquí se está refiriendo a esta ley en particular. O, no, mira, aquí se está refiriendo a estas leyes en particulares, o se está refiriendo a todas las leyes. Cuando el texto no nos da la pista y no nos dice, entonces tenemos que recurrir a lo que nosotros hemos hecho mucho énfasis a través de nuestros estudios, y es al contexto. Al contexto del texto que estemos estudiando. Y habíamos dicho en muchas ocasiones que el contexto de un texto se puede encontrar varios textos más arriba del que estamos estudiando o varios textos más abajo. Pero también hay muchas ocasiones donde el contexto se encuentra no varios textos, sino varios capítulos antes o varios capítulos después del texto. Por eso, mis amados hermanos y amigos, es que siempre hemos hecho mucho énfasis en que cuando estemos estudiando la Biblia, tenemos que considerar el contexto. ¿Para qué? Para evitar las malas interpretaciones. Y de esa manera podemos entonces comprender la manera correcta que el escritor bíblico nos quiso traer el mensaje. ¿Lo ves? ¿Qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? A lo mejor muchas personas pensaron, cuando escucharon el video pasado, y dijeron, oigan, este hermano Pedro se la saca de la manga, se pone a inventar ahí palabras y cosas, que si griego, que si hebreo. Pero no hay manera de probarlo, se lo tenemos que creer así porque él lo dice. Hermanos, amigos, ustedes saben que nosotros somos los primeros que hemos dicho siempre, que si la palabra de Dios no confirma lo que estamos diciendo, no lo crean. No lo crean, son inventos. Por lo tanto, el video pasado nosotros nos dedicamos a establecer, y lo dijimos claramente, estamos estableciendo las bases. Porque vamos a tener un estudio, hermanos, no uno. Vamos a tener varios estudios, pero varios estudios sobre este tema, porque este tema es demasiado importante para la cristiandad en general. ¿Ven? Y como nosotros promovemos que todo lo tenemos que probar con la Biblia, en el estudio pasado sentamos las bases. Hoy vamos entonces a dedicarnos a probar lo que dijimos bíblicamente. ¿Me van siguiendo? Así que espero que tengan, mire, ese bolígrafo y ese papel listo. Y si no, pueden ver el video cuantas veces ustedes quieran. Bueno, dijimos que tiene varias aplicaciones, ¿verdad? Una de las aplicaciones dijimos que es la pluralidad. O sea, que la palabra Torah
nomosolei se puede entender como más de uno. ¿Me van siguiendo? Tal vez ni en griego ni en hebreo exista lo que existe en español. En español tenemos la palabra ley. Y cuando tenemos la palabra ley, típicamente entendemos que es una. ¿Verdad? Entonces, para designar más de una, entonces entendemos y se escribe la palabra en plural, leyes. Leyes. La palabra leyes, lógicamente, indica más de una. Varias leyes o muchas leyes. ¿Qué es lo que vamos a probar ahora? Vamos a probar bíblicamente con varios textos bíblicos que efectivamente cuando Dios le dio en el desierto a su pueblo la ley, la Torá en singular, no fue que le dio una sola ley, sino que le dio varias leyes, muchas leyes. ¿Entienden? Vamos a probarlo bíblicamente. El primer texto que tenemos para probar eso se encuentra en Éxodo capítulo 18, los versículos 15 y 16. Y dice así. Antes de eso, vamos a explicar aquí. Aquí está hablando Moisés. Y Moisés está hablando con su suegro Jetro. ¿Ve? Jetro vio una situación que estaba pasando con Moisés. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y entonces Moisés le está explicando por qué es que sucede eso. Y luego vamos a ver que Jetro le da entonces una recomendación. Vamos al texto. Y Moisés le contestó a Jetro: es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios. ¿Entendemos eso, hermanos? Para consultar a Dios. Oigan, no es que Moisés era un medium, no es que Moisés tenía una bola de cristal allí, como hacen los espiritistas ahora para consultar los muertos. No, no es eso. Es que ustedes saben, porque lo dijimos en el estudio anterior, que el pueblo fue que decidió que la comunicación entre Dios y ellos siempre iba a ser a través de ¿quién? A través de Moisés. Por eso fue que uno de los detalles y los puntos que estudiamos, primeramente que propusimos, le dijimos, oigan, tengan esto en cuenta. El pueblo decidió que toda la comunicación tenía que ser a través de Moisés. Por eso, cuando el pueblo quiere consultar a Dios, ¿va donde quién? Va donde Moisés. ¿Entienden? Ok, vamos a seguir. Cuando tienen dificultades entre ellos, vienen a verme para que yo decida quién es el que tiene la razón. Entonces, yo les hago saber las leyes y las enseñanzas de Dios. Fíjense que entonces, en la ocasión cuando ellos tienen problemas, cuando tienen dificultades entre ellos mismos, ellos van donde Moisés para que Moisés decida quién es la persona que tiene la razón. Entonces, la persona que tiene la razón. Entonces, Moisés, en base a las leyes que Dios le dio, él consulta. Más adelante vamos a ver que todas esas leyes, Moisés las escribió en un libro. ¿Qué es lo que hace Moisés? Pues busca el libro. Y entonces, ¿cuál es tu problema? Déjame ver. Déjame ver qué dice con relación a eso. Mira, con relación a eso, esto es así, esto es así, esto es así. Ok, quien tiene la razón es este. Utiliza lo que tiene el libro. Pero fíjense que Moisés está estableciendo de que Dios le dio las leyes en plural, más de una. No fue una sola, fueron varias leyes y enseñanzas. ¿Me van siguiendo?
Ok. Ya Moisés está diciendo categóricamente que Dios le dio las leyes. En el momento cuando las personas vienen, Moisés entonces dice, no hermano, mira, lo que pasa es que dentro de las leyes que Dios me dio, me dijo esto. Y entonces, en ese momento es que Moisés le comunica a las personas las leyes, cómo es que se debe proceder. ¿Qué pasó? Que Jetro vio eso y dijo, ¿en serio tú estás haciendo eso? Yo te voy a hacer una recomendación. Mira la recomendación que le dio Jetro. Se encuentra un poquito más adelante en el versículo 20, Éxodo 18:20, le dice, este es Jetro hablando ahora. A ellos les debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios. O sea, tú lo estás haciendo al revés. Debes instruirlos en las leyes y en las enseñanzas de Dios que ellos conozcan. Pero nuevamente dice, las leyes. Más de una, ¿ves? Y entonces dice, cuando les enseñe las leyes y las enseñanzas de Dios, le vas entonces a dar a conocer la conducta que deben llevar. Ellos van a saber cómo se deben conducir y entonces a la misma vez van a saber cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir. Jetro le dijo, que tú lo estás haciendo al revés. Tú tienes primero que instruirles a ellos las leyes, enseñarles todas las leyes y todas las enseñanzas de Dios que Dios te dio. ¿Por qué? Porque ellos, conociendo las leyes y conociendo las enseñanzas, los preceptos y todo lo que Dios le dio, pues entonces van a conocer cuál es su conducta, cómo se deben conducir, qué es lo que Dios espera de ellos. Van a saber todos esos problemas que ellos te traen. Ellos van a saber cómo es que se tiene que resolver porque van a tener el conocimiento. Tú sabes cuántas personas vas a evitar que vengan a donde ti. Porque si ellos saben, ya ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Ya ellos van a saber cómo es que se tiene que resolver. Porque tú no vas a hacer algo diferente a lo que digan las leyes. Lo que tú vas a hacer, ejecutar es la ley. Y si ellos ya saben la ley, ya saben lo que tienen que hacer. ¿Cuál va a ser la conducta? ¿Me siguen? Lo que quiero decirles. Y entonces dice también las obligaciones. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo fue el que le dijo a ellos, tú habla, nosotros oiremos y obedeceremos. ¿Me van siguiendo? Leyes, nuevamente, en plural. Vamos a seguir. Levítico 26:46. Dice, estos son los estatutos, preceptos y leyes que por medio de Moisés estableció el Señor en donde, en el monte Sinaí, entre él y los israelitas. Oigan, este texto es clave. Tómenlo, escríbanlo. ¿Por qué? Porque el texto está diciendo que en el monte Sinaí, donde la mayoría de la cristiandad dice que Dios dio solamente una ley, aquí el texto está diciendo que ahí en el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés estatutos, preceptos y leyes en plural, más de una. ¿En dónde? En el monte Sinaí. ¿Ven ustedes? Aprendiendo de que definitivamente Dios no le dio a su pueblo una sola ley que se llama los 10 mandamientos. Le dio muchas leyes en el mismo lugar. ¿Van viendo? La próxima vez que usted escuche a cualquier predicador, no, porque lo que se proclamó allí en el monte Sinaí fue la ley de los 10 mandamientos. Usted dice, perdone, pero el Levítico 26:46 me dice que no fue una sola ley. Fueron muchas las leyes que se proclamaron en el monte Sinaí. No me venga a coger de bobo. ¿Me sigue? Vamos a seguir. Nehemías 9:13. Nuevamente lo confirma. Y sobre el monte de Sinaí, ¿dónde? Sobre el monte de Sinaí, descendiste y hablaste con ellos desde el cielo
Y les diste, ¿qué cosa? Juicios rectos, leyes, nuevamente, en plural, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Hermanos, amigos, desde el monte Sinaí se dieron todas estas cosas. Todas estas cosas se dieron. No fue solamente la ley de los 10 mandamientos. ¿Me van siguiendo? Así que, nuevamente, si cada vez que usted lee la palabra ley en la Biblia, automáticamente va a los 10 mandamientos, y no lo culpo, porque a todos nos instruyen igual y nos hacen creer lo mismo. Pero ahora estamos conociendo de que verdaderamente no es así. La misma palabra de Dios me está diciendo de que no fue una sola ley, fueron varias leyes, muchas leyes. ¿Ven? Y los textos bíblicos lo están diciendo. ¿Ok? Vamos al próximo texto bíblico. Hermanos, estamos diciéndole varios textos bíblicos para que nos convenzamos de lo que estamos hablando. En Salmos, capítulo 105, los versículos 42 al 45. Miren lo interesante de esto. Ciertamente, el salmista, mírenlo como dice, ciertamente Dios se acordó de su santa promesa. ¿Santa promesa? ¿Y qué promesa era esa? Dice, la que le hizo a su siervo Abraham. ¿Y cuál fue esa promesa? Sacó a su pueblo, a sus escogidos, en medio de gran algarabía y gritos jubilosos. Oigan, miren, esas personas que estuvieron 430 años viviendo en Egipto, no tuvieron los 430 años de esclavos, estuvieron menos tiempo, pero estuvieron un gran tiempo siendo esclavos. Un periodo de tiempo largo. Ustedes saben, cuando esas personas salieron de Egipto, que vieron por primera vez la libertad, salieron llenos de júbilo, cantando, con alegría infinita. Eso es lo que dice el salmista. A eso se refiere. Ahora vamos a seguir leyendo. Con gran alegría y gritos de júbilo. Les entregó las tierras que poseían las naciones. Heredaron el fruto y trabajo de otros pueblos, porque Dios los llevó a la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel, y no tuvieron que empezar a sembrar para cosechar, ya la tierra estaba sembrada. Fíjense lo que dice el versículo 45. Lo sacó con júbilo y todas esas cosas, y le dio la tierra prometida. ¿Con qué objetivo? Para que ellos observaran sus preceptos. ¿Los preceptos de quién? De Dios. Y pusieran en práctica, ¿qué cosa? Sus leyes. Y después dice, aleluya, alabado sea el Señor, gloria sea su nombre. ¿Ven ustedes? ¿Con qué objetivo fue que los sacó? ¿Con qué objetivo fue que los llevó a la tierra prometida? Hermanos, el texto es clave, claro, para que pusieran en práctica sus leyes. Leyes. No la ley de los 10 mandamientos solamente, sus leyes. ¿Me van entendiendo? Espero que me vayan entendiendo, ¿ok? Vamos a seguir. Vamos a tomar entonces un texto del Nuevo Testamento. Hebreos 10:16. Hermano, esto es una cosa maravillosa. Y yo quisiera tener el resto del tiempo nada más que para hablar de este texto. Mire, ustedes saben que quien escribió el libro de los Hebreos fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Mire lo que dice. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Oigan, ¿a qué pacto se está refiriendo? Al nuevo pacto. Vamos a ya mismo. Este es el pacto que haré con ellos en aquellos días, dice el Señor. O sea, después de aquellos días. Pondré mis leyes. Nuevamente, hermanos, y esto es el Nuevo Testamento. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Miren, aquí el apóstol Pablo, en este texto en particular, está hablando, ¿saben de qué? Del nuevo pacto.
¿Cuándo es que comienza el nuevo pacto? ¿Con quién comienza el nuevo pacto? ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesús. Cuando Él se hizo hombre, ¿verdad? Que vino a esta tierra a ejecutar ¿qué cosa? El plan de salvación. O sea, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, mire, si usted, al igual que yo, aceptó al Señor como su Salvador personal, si usted se reconoció como pecador, usted se arrepintió de sus pecados, si usted confesó sus pecados delante de Dios, hay una promesa maravillosa, pero maravillosa, que Dios le asegura a usted que Él le va a perdonar sus pecados. Entonces, si usted pasó por ese proceso, hermano, usted es un hijo de Dios. Significa que usted entró en el nuevo pacto. Usted hizo un pacto con Dios. ¿Me va siguiendo? Y si usted, después de entregarle su corazón al Señor, fue y aceptó el bautismo, como lo dice la palabra de Dios, y usted se bautizó, y usted bajó a las aguas bautismales, usted dejó su vida antigua allá, usted dejó sus pecados allá, porque esa es la promesa de Dios. Y entonces cuando usted salió en novedad de vida. Gloria sea mi Dios. En novedad de vida. Nueva vida. Lo pasado pasó. Eso lo dice la Biblia. Borrón y cuenta nueva. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque está en el nuevo pacto. Hizo un nuevo pacto con el Señor. Miren, el apóstol Pablo le está diciendo que cuando usted hizo eso, ¿qué hizo el Señor? El Señor escribió sus leyes en su corazón. Y las escribió también, ¿sabe dónde? En su mente. Gloria sea mi Dios. Oigan, a nosotros nos han hecho creer por años y años y años que una vez entramos en el nuevo pacto significa, según lo que nos han hecho creer, el nuevo pacto significa la abolición de la ley, la eliminación de la ley. Ah, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y ya no tenemos que cumplir ninguna ley, ni obedecer ninguna ley. Oigan, yo les pregunto, si en ese nuevo pacto que el apóstol está hablando ahí, es ese pacto que usted hizo con el Señor y que yo hice con el Señor, ahora en el 2023, ahora, está diciendo que va a escribir sus leyes en plural y las va a escribir en su corazón y en su mente. ¿Para qué usted cree que el Señor nos va? Y ahora yo me incluyo, porque yo también entro de ese pacto. ¿Para qué usted cree que el Señor va a escribir esas leyes en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿Para qué? ¿Para que no le hagamos caso? ¿Para que las ignoremos? ¿Para qué usted piensa que Dios va a escribir esas leyes? Oigan, hay que ser demasiado necio para no poder entender que esas leyes Dios las escribe en nuestros corazones y en nuestra mente para que nosotros las obedezcamos. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos una nueva criatura y somos ¿qué? Personas diferentes. Diferentes. Somos un pueblo diferente. Ya no estamos en el mundo. ¿Me van siguiendo? Nos han enseñado que si nosotros decimos que tenemos que ser obedientes a Dios,
Ah, ya tú eres un legalista. Mira, está hablando de legalista. Sí, nos han enseñado que si decimos que tenemos que ser obedientes a Dios, si eso significa que queremos salvarnos con la obediencia. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros estamos claros. El único, hermano, único medio de salvación es nuestro Señor Jesucristo. No hay más nada. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria sea su nombre. Es el único medio de salvación. El único. Juan 3:16. El texto más conocido por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que lo acepte, aquel que haga su nuevo pacto con Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el único medio. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? Nos está diciendo que si nosotros hacemos ese pacto con nuestro Señor Jesús, si nosotros le entregamos nuestro corazón a nuestro Señor Jesús, oigan, en ese momento nosotros somos salvos. Salvos. En ese momento somos salvos. En el momento en que nuestro Señor Jesús nos perdona nuestros pecados. Pero Él dice, ya entraste en el nuevo pacto, ya eres salvo. Pero entonces ahora Dios escribe sus leyes en el corazón de ustedes y en sus mentes. ¿Me siguen? ¿Para qué? Para que lo obedezcamos. Hermanos, obedecemos no para salvarnos. La ley, las leyes, ninguna ley salva. No es el propósito de la ley salvar a nadie. Nunca las leyes de Dios, nunca, incluyendo la ley de los 10 mandamientos, no fue dada con el propósito de salvar a nadie. No tiene poder. El único que tiene poder es nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. ¿Me van siguiendo? Pero nos han hecho creer que si nosotros hablamos de obediencia, que si nosotros hablamos de ley, este es legalista. Este lo que hace es que está obedeciendo para salvarse. No. Obedecemos porque ya somos salvos. Gloria sea nuestro Dios. Somos personas diferentes. Oigan, ustedes no han visto algunas personas. Yo estoy seguro que ustedes tienen que haberlo visto. Personas que la conducta de ellos es maltratante. Con su esposa, con sus hijos. Le falta el respeto, le dice malas palabras, los maltrata físicamente. Pero esas mismas personas tienen vicios, toman licor, se meten droga, fuman, hacen de todo. Esas personas que se iban los viernes por la tarde cuando salían del trabajo y llegaban a su casa los domingos por la tarde. Estaban festejando todo el fin de semana. Oigan, yo he conocido personas que eran así, pero una vez tuvieron un encuentro personal con el Señor. Una vez se reconocieron pecadores, confesaron sus pecados, fueron perdonados. Una vez hicieron ese nuevo pacto con el Señor Jesucristo, esas personas ahora son diferentes. Ahora esas personas ya no maltratan a sus familiares. Esas personas ya no se van de huelga todo el fin de semana. ¿Por qué? Porque como esas personas nacieron de nuevo, entraron en el nuevo pacto con el Señor, nuestro Dios cumplió la promesa de escribir sus leyes en su corazón y en su mente, y esa persona ahora es obediente a Dios. Yo le pregunto, ¿esa persona se salvó porque obedeció la ley?
Por supuesto que no. Esa persona ahora obedece a Dios porque ya es salvo. ¿Qué dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis. ¿Ven ustedes? Pero nos quieren hacer pensar lo contrario. Que todo aquel que hable de la ley y hable de la obediencia, ese es un legalista. Ese se quiere salvar por medio de las obras. Porque por las obras de la ley nadie se salva. Eso lo sabemos. Pero el Señor mismo Jesús dijo que por su fruto los conoceréis. La obediencia es uno de los frutos, precisamente, de haber recibido al Señor. Haberle aceptado. Voy a tomar un poquito de agua, perdonen. Tenemos claro el concepto, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo nos está diciendo que en el nuevo pacto, en ese nuevo pacto que usted hizo con el Señor y yo hice con el Señor, Él ha escrito sus leyes en plural. Leyes. ¿En dónde? En nuestros corazones y en nuestra mente. Es decir, que la ley o las leyes, la obediencia, no está contraria a la salvación. No es contraria. ¿Están viendo? Al contrario. Es uno de los resultados de haber sido salvo. Y me voy a parar aquí porque si sigo hablando de esto, sigo durante todo el tema. Bueno, pero el concepto pienso que haya quedado claro, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes dirá, bueno, el hermano Pedro se la saca de la manga y entonces empieza a hablar ahí, no, que si la Torá, no, que si no, que si esto, y a lo mejor en esos textos ni siquiera se está refiriendo a la palabra esa. Pues ¿saben qué? Como siempre decimos, todo lo tenemos que comprobar por la Biblia. Miren, si usted tiene una concordancia buena, yo tengo esta concordancia. Posiblemente muchos de ustedes saben lo que es esta concordancia. Esta es una de las mejores concordancias que hay ahora mismo en el mercado. Strong. Una de las bendiciones que tiene esta concordancia, de las ventajas, es que no solamente nos presenta la palabra que estamos buscando, en este caso ley. Yo busqué aquí la palabra ley. ¿Ve? Y busqué varios textos donde se utilizó la palabra Torah en el Antiguo Testamento. Y esta del Nuevo Testamento, busqué que se usara la palabra nomos, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿verdad? Vamos entonces a probarle a ustedes. Yo lo podría hacer aquí, pero ya lo intentamos, y como estas letras son tan pequeñas, porque en verdad estas letras son extremadamente pequeñas, por más que intentamos, no se ve claramente. Lo que hicimos fue hacer uso de la tecnología, y entonces mi esposa la retrató y la pasó entonces acá. Vamos a presentarle a ustedes. Miren, estos son los textos que nosotros utilizamos hasta ahora. Éxodo 18:16, 18:20, Levítico 26:46, Nehemías 9:13, Salmo 105:42 al 45 y Hebreos 10:16. Esta es en griego porque es el Nuevo Testamento. Esta Biblia tiene una cosa importante. Ustedes ven unos numeritos aquí, ¿verdad? Pues, si ustedes notan, todos los textos que yo escogí tienen un numerito y es el mismo, 8451. ¿Lo ven? Esto es en hebreo. 8451. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vamos entonces a la parte de atrás de la concordancia, nos cita entonces y nos dice 8451, ¿verdad? Nos dice cómo es que se escribe la palabra en hebreo. Así es que si usted quiere saber, así es que se escribe. Pero entonces mire la palabra Torah. ¿Lo ven? No los estamos engañando. Todos los textos que utilizamos fue la palabra Torah. Y la palabra Torah, que se traduce a ley,
Vimos entonces que también se traduce leyes en plural. ¿Me van siguiendo, verdad? Lo mismo hicimos entonces con el Nuevo Testamento. Hebreos 10:16 se encuentra en el Nuevo Testamento. Eso es en griego y también tiene su numérito, ¿verdad? Y dice 35:51. ¿Lo ven? ¿Lo está viendo, verdad? 35:51. Pues nos vamos a la parte de griego, de la parte de la concordancia. ¿Y qué número ven aquí? 35:51. Así es que se escribe en griego la palabra. ¿Y qué palabra es? Nomos. ¿Lo ven? Dios escribe en nuestros corazones, ¿qué cosa? Nomos. Clarito. ¿Lo ven? Hermanos, no los estamos engañando. Le estamos diciendo las cosas correctas como son. ¿Ok? Bueno, el tiempo apremia. Espero que con los textos que les presentamos se hayan convencido, y si no, pueden seguir buscando en la Biblia, que la palabra Torah, la palabra ley, también se puede traducir en plural como leyes. Y buscamos unos cuantos textos allí que usa leyes, no usa ley. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a demostrar lo contrario, que la palabra Torah también se utiliza, tiene la particularidad de que se utiliza en singular, la palabra ley. Y habíamos dicho, mis amados hermanos y amigos, que recuerden lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que la palabra Torah, ya vimos que se refiere a diferentes leyes. Las que sean, leyes, muchas leyes. Pero también se puede referir a una ley en particular. Se lo dijimos, ¿verdad? Vamos a demostrarlo. Levítico 6, 24 y 25. Y voy rapidito porque ya me queda menos tiempo del que yo pensaba. El Señor le ordenó a Moisés. ¿Qué fue lo que el Señor le ordenó a Moisés? Que le dijera a Aarón y a sus hijos, dice, esta es la ley en singular, ¿verdad? Ya no estamos hablando de leyes. Oigan, y es la misma palabra, Torah. Esta es la ley respecto al sacrificio expiatorio. Que yo les dije que a veces el mismo texto te da la pista de lo que se está hablando. Aquí está hablando de que esta ley es específicamente de el sacrificio expiatorio. Y entonces sigue diciendo, la víctima deberá ser degollada ante el Señor en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es algo sumamente sagrado. Sumamente sagrado. Ustedes recuerdan, mis amados hermanos, que dijimos que los teólogos, como fueron tantas las leyes que Dios le dio a su pueblo, las clasificaron y las dividieron, ¿verdad? Y entonces tenemos leyes civiles. Tenemos leyes sanitarias, ¿verdad? Más adelante, en próximos estudios, vamos a ir más en profundidad con esto. Y tenemos leyes rituales o ceremoniales. Y por último, tenemos la ley de los 10 mandamientos. ¿Ok? Estas son las diferentes clasificaciones, ¿verdad? Oigan, aquí, el Señor le está diciendo a Moisés, oye, te voy a dar esta ley en singular, y esa ley en particular se va a referir al sacrificio expiatorio. Y lo que tienen que hacer es esto y esto. ¿Qué es el sacrificio expiatorio? Hermanos, el sacrificio expiatorio es una ley ceremonial. ¿Ven ustedes? Es decir, que aquí el Señor se está refiriendo específicamente a una ley, a una de las leyes ceremoniales o leyes rituales. ¿Ven ustedes cómo estamos probando todo lo que nosotros decimos, verdad? Primero dijimos la misma palabra, leyes, muchas leyes.
Ahora, ley, específicamente una ley. En este caso, al sacrificio expiatorio. Vamos a otra. Levítico 13, 47, ya, este es grande, pero, largo, pero vamos a tratar. Miren, aquí dice, cuando en un vestido hubiere plaga de lepra. Aquí se está hablando de la plaga de la lepra. ¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad, ¿verdad? La lepra es una enfermedad. Por lo tanto, ahora se va a referir específicamente al protocolo, lo que dice la ley que hay que hacer cuando da la lepra. ¿Y qué es la lepra? Una enfermedad. Por lo tanto, en estos textos, y me estoy adelantando un poquito, en estos textos se va a referir a una de esas leyes sanitarias que el Señor le presentó a su pueblo a través de Moisés. Vamos a leerlo ahora. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana, de lino, urdimbre, trama, lino de lana, en cuero o en cualquier obra de cuero. O sea, no importa lo que tú te pongas. Y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, verlo otra vez, en trama, cualquiera de obra de cuero. Entonces te dice, plaga de lepra es. Si la mancha es rojiza o verdosa, plaga de lepra es. Y se ha de mostrar al sacerdote. Este es el protocolo. Es decir, si tú te quitas tu ropa y notas que tiene esa mancha, sí, oye, es posible que tengas lepra, porque esos son síntomas de la lepra. ¿Qué tienes que hacer? Ahora te dice, tienes que ir donde el sacerdote. Dice, el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada, o sea, la ropa, lo que sea, por 7 días. Más adelante, no lo pusimos todo, lógicamente, porque si no vamos a estar aquí mucho tiempo. Dice que el protocolo es que entonces el sacerdote tiene que lavarlo. Lo primero que tiene que hacer es lavarla. ¿Ven? Y entonces después sigue diciendo, 55. Y el sacerdote mirará después de la plaga, después que la plaga fuere lavada. Va viendo, después que la ropa haya sido lavada. Y si pareciere de que la plaga no ha cambiado el aspecto, si sigue la misma mancha, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es. La quemarás. Entonces, no solo en vez de lavarla, vas a tener que quemarla. La quemarás al fuego, es corrosión penetrante, esté lo raído en el derecho o al revés de aquella cosa. Más, si el sacerdote la viere después de lavada, ¿verdad? Y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre, del trama. Es decir, que en vez de echarla a quemar, es suficiente con cortar esa parte de la ropa o ropa de cama, de lo que sea. Y entonces, mire lo que dice el versículo 59. Esta es la ley, o sea, todo lo que te he dicho anteriormente, es la ley para la plaga de la lepra, del vestido, de lana, urdimbre y todo eso, para que sea entonces declarada limpia o inmunda. Este es el protocolo de la ley de la lepra. Nuevamente, la aplicación es en singular, una sola ley, en este caso, la ley de la lepra. ¿Me van siguiendo? Y este caso en particular es una de las leyes sanitarias. ¿Me van cogiendo, verdad? Vamos arriba. Número 5, 29 y 30. Se van a reír cuando lean esto. Esta es la ley en cuanto a los celos. Celos. Cuando se dé el caso de que una mujer, estando bajo la potestad de su esposo, se desvíe del buen camino y se mancilla a sí misma. O cuando al esposo le dé un ataque de celos. Oigan, en ese entonces existían los ataques de celos, no piensen que esto es nuevo. Y sospeche de su esposa, entonces, cuando hay celos, cuando hay duda, ¿qué tiene que hacer? Ir al sacerdote. El sacerdote entonces llevará a la mujer a la presencia del Señor y le aplicará, ¿qué cosa? Esta ley. ¿La ley de qué? La ley de los celos. Al pie de la letra.
le va a aplicar la ley de los celos al pie de la letra. ¿Cuántos de ustedes sabían que Dios había sido tan específico con su pueblo que le había dado una ley de celos? Yo estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera lo sabían. Pues así es. Estamos aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? Hemos aprendido algo nuevo. Tan íntimo como eso. Aquí entonces se está refiriendo nuevamente en singular a una ley específica. ¿A qué ley? A la ley de los celos. Y si vamos entonces a la categoría de las leyes, esa no es sanitaria, no es ceremonial, esa es una ley entre matrimonio, o sea que es una ley civil. Es decir, que estamos demostrando con estos textos simultáneamente que la aplicación de la palabra Torah se puede dar en plural, leyes, se puede dar en singular, ley, y a la misma vez estamos probando de que Dios dio diferentes leyes civiles, sanitarias, rituales o ceremoniales y la ley de los 10 mandamientos. ¿Me van siguiendo, verdad? Vamos a otro texto bíblico. Nehemías 10, 28 al 30. Aquí vamos a tener otra particularidad. Hermanos, hemos cogido algunos textos particulares para que veamos las diferentes aplicaciones que tiene la palabra ley en la Biblia. Dice, Nehemías 10 del 28 al 30 y luego vamos a leer 32, 35 y 36. Ok, antes de leer, les voy a dar también, como hice ahorita, el cuadro de por qué se escribe esto. Ustedes saben que el pueblo de Israel, como le dijo Aarón a Moisés, ustedes recordarán en el estudio pasado, ¿verdad? ¿Qué le dijo Aarón a Moisés? Hermano, no te enojes conmigo, es que tú sabes cuán este pueblo está con la tendencia al mal. Este pueblo tiene una tendencia al mal terrible. No es fácil controlarlo porque se tiran para el cercado siempre. ¿Me van siguiendo? Pues ¿saben qué? Eso siguió pasando. El pueblo de Dios siguió tirando para el cercado. ¿Me siguen? Y entonces hubo una ocasión donde el pueblo entero se rebeló contra Dios y decidieron desobedecer a Dios. Y entonces todo lo que hacían era en contra de Dios. Empezaron a ser idólatras. La tendencia de ellos siempre ha sido esa, idólatra. Y entonces, dentro de eso hicieron muchas cosas más. ¿Qué pasó? Que lógicamente toda acción tiene su reacción. Pues tuvieron la reacción, la consecuencia. Cuando vieron la consecuencia, entonces el pueblo entero quiso, no, vamos a volvernos otra vez al Señor para que nos perdone y nos vamos a perdonar y entonces vamos a hacer un pacto con Él, ahora vamos a obedecerlo, ahora para que nos vaya bien, porque es que nos está yendo demasiado mal. Y entonces, esto es lo que se está escribiendo, cuando ese pueblo regresa a donde Dios y quiere hacer un pacto con Dios nuevamente y quiere ser obediente. Dice, todos los demás, primero se menciona un montón de personas, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios. En singular, hermano, estamos viendo, ¿verdad? Con la ley de Dios. O sea, que ahora estaban diciendo, sí, te vamos a obedecer la ley. Entonces, además sus mujeres, hijos e hijas, todos los que tenían uso de razón, o sea, todo el pueblo entró en ese nuevo pacto, en ese pacto. O sea, que es un arrepentimiento para volver al camino del Señor. Dice, se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con ¿qué? Con la ley, en singular, la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés. ¿Fue una sola ley que Dios le dio a Moisés? No, fueron muchas. Pero aquí se está refiriendo en singular a la ley
¿Están viendo? Ya mismo vamos a ver, a hacer referencia a eso. Y a obedecer, ven ustedes, todos los mandamientos, normas, estatutos de nuestro Señor. Aunque dice ley en singular, dice que van a obedecer los mandamientos en plural, normas en plural y estatutos en plural. Pero están refiriéndose a la palabra ley en singular. Vamos a seguir. Además, todos nos comprometimos, y entonces fíjense lo que van a obedecer. Nos comprometimos a ¿qué? A no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijos como esposas para nuestros hijos. Es decir, la primera ley que ellos iban a obedecer es que no se iban a entremezclar con los paganos. Iban a mantener, ustedes saben que la palabra nos recomienda, ¿verdad? Que nosotros no nos unamos en yugo con los infieles. Eso es lo ideal, no nos debemos de unir en yugo con los infieles. Pues entonces, eso es una de las leyes que ellos querían hacer y se comprometieron a eso. ¿Van viendo? A no unirse en yugo con los infieles. No le iban a dar sus hijas a las personas que no eran judíos y tampoco sus hijos les iba a permitir que trajeran mujeres de otras naciones. ¿Me van siguiendo, verdad? Esa fue la primera. Y recuerden, está hablando de ley en singular. Pero además de eso, mire a lo que también se comprometieron. Nos impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque como se habían rebelado contra Dios, el templo estaba en ruina. No le habían dado mantenimiento, se habían rebelado. Pues entonces ahora quisieron recomponer el templo. Pero para recomponerlo entonces tenían que contribuir cada año con 4 gramos de plata. Oigan, ¿qué tiene que ver esta ofrenda con lo de ser no unirse con los infieles? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero van viendo, ya van 2 cosas que se comprometieron, pero sigue diciendo ley en singular. Vamos a seguir leyendo. Además de eso, ¿qué otra cosa se comprometieron? Nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal. Esta era otra de las leyes que había, la ley de las primicias, ¿verdad? Que las personas que se dedicaban al campo, pues tenían que llevar sus primicias ¿de qué? Pues del campo, de los frutos, porque a eso era que ellos se dedicaban. Pero también entonces había personas que se dedicaban al ganado. ¿Qué va a pasar? 36. Como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como ovino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios. Y entonces dice, como está escrito en donde, en la ley, y vuelve a utilizar la palabra ley en singular. Sin embargo, aunque está utilizando la palabra ley en singular, ya ellos habían descrito varias leyes, varios compromisos que ellos habían hecho con diferentes leyes. Me va siguiendo, ¿verdad? Es decir, que entonces comprobamos nuevamente que aunque la palabra ley esté en singular, puede tener una aplicación en plural, una pluralidad. Ahí se refirió a la palabra ley en singular y ya ustedes empezaron a enumerar diferentes leyes o cosas que ellos se habían comprometido a hacer. ¿Me van siguiendo, verdad? Hermanos, ya el tiempo se me acabó. Habíamos dicho que la otra aplicación de la palabra Torah, nomos y ley era también al Pentateuco. ¿Recuerdan ustedes, verdad? Y el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que son los libros que Moisés escribió. Para el próximo estudio vamos a comenzar precisamente con eso, demostrando que en la Biblia también se utiliza la palabra ley
para referirse al Pentateuco, a los 5 libros que Moisés escribió. Y vamos entonces a demostrar, además de eso, otras cositas más. Ve lo interesante que se está tornando el estudio, ¿verdad? Por lo tanto, es que entonces le hacemos la invitación. Lucas 4:8, nuestro ministerio. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a solo Él servirás. Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, que es lo que estamos haciendo, escudriñando las Escrituras. Nuestros estudios bíblicos están disponibles 24/7 en las redes sociales, como dijimos, en Facebook y en YouTube. Puedes ver, puedes estudiar y puedes compartir. Si compartes, puedes compartir para que otros puedan obtener el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo estudio bíblico. Por lo tanto, nos despedimos. Hasta la próxima. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.